máquina rockera de Radio El Palmar inicia nueva aventura con el regreso a este refugio melómano del trío chiclanero Kamikaze. En esta ocasión para repasar su última publicación discográfica, segundo por su parte, llamada Se Avecina Tormenta, un álbum EP donde Moi, Juan y Javi han continuado esa tralla con críticas ácidas a la sociedad actual que se inició con el debut homónimo de 2024. Hablaremos del disco y otros asuntos en un locomotor a rock titulado Se Avecina Kamikaze. Lo primero decir que es el primero de los dos publicados en el que grabáis los tres juntos, ya que en el primer disco pues, fue Moi quien como artífice del proyecto se ocupó de instrumentos y voz, pero claro, la pregunta, ¿qué tal, grosso modo, esta primera experiencia grabando juntos? Ahí les dejo la pregunta a ellos, a ver cómo ha ido la experiencia. Pues para mí, bueno, a mí ha sido fantástico porque ha sido mi primera vez. Dicen que las primeras veces duelen, pero en este caso ha sido real. Es la primera vez que grabo, me ha hecho repetir muchísimo, porque el que Moi, una cosa buena que tiene es que es muy organizado y a él le gustan las cosas de una manera. Pero rollo Phil Spector no, sino más menos. Le faltaba la pistola. La pistola en la cabeza a esto sí. No, hombre, no, fue una experiencia muy grata, me ha parecido algo muy bonito el poder crear, el poder aportar mi granito de arena al proyecto y dejarlo para la posteridad. Y luego el tema de eso, de grabar, de ver cómo lo va montando todo, cómo va preparando todo y el resultado final, bueno, ahí lo vais a ver. Como ya habéis dicho el primer tema, que para mí es el favorito, es Se Avecina Tormenta. Sí, de acuerdo. Te pega un bombazo en el pecho y te entran ganas de salir a correr a hacer algo. Y para ti, Juan, ¿qué tal? Que bueno, tú ya conoces a Moi de tiempo, ¿no? Sí, compartir es que al final juntarnos para grabar, para ir componiendo, al final lo hace todo el mundo, podemos aportar diferentes visiones a la hora de componer, también el autograbarlo o producirlo nos ha dado más tranquilidad para, oye, cualquier detallito plantearlo, verlo, muy cómodo y vamos, bien como siempre. Bueno, el álbum salió en septiembre de este año, 6 pistas que hacen un total de 17 minutos siguiendo la esencia del álbum debut del pasado 2024, aunque percibiéndose un pasito más allá, aún estando el listón alto en ese inicial de Kamikaze. Se Avecina Tormenta, ¿qué estáis queriendo decir con el título este tan arrasador? Pues ahí ese tema lo compuse hace ya más de un año y se veía una situación ya cuando lo escribí tensa en la sociedad, de mucha crispación y tensión, está todo muy polarizado, guerras que ha habido, situación social de descontento y con el paso del tiempo, desde que lo compuse hasta que lo grabamos y salió, la cosa desde luego que no ha mejorado. Te ha dado la razón el tiempo. Con genocidios de por medio y con situaciones pues complicadas. Entonces bueno, cuando lo escribo, una situación hipotética en la que se plantea en la canción, en la que bueno, la sociedad pues va en decadencia por elección propia, en la que la sociedad ha decidido optar por un camino en el que pues le va en contra. Entonces pues ahí... Claro, porque es que además aquí aparece la crítica a ciertas costumbres de la sociedad actual, tal y como pasaba en el primero, pero aquí además, como novedad, veo un mensaje apocalíptico, como decías, ¿no? Claro que en un principio se puede presumir como algo ficticio, pero es que la cosa está llegando a un término parecido a lo que estás diciendo en la canción, ¿no? Claro, es que la temática un poco de los temas puede sonar distópico o como situaciones así, pero realmente después las comparas con la realidad y no está muy, muy alejado al final, pues bueno. La pregunta sería, Moi, te la hago a ti porque tú eres el que iniciaste este tinglao. ¿Ha encontrado por fin Kamikaze el sonido deseado? Totalmente. Yo creo que este EP es como la reafirmación del estilo, que no deja de beber de estilos que ya existen y de referencia que ya comentamos, System of a Down, Narcos, sonido
Idols, pero bueno, con ese matiz, ese punto de hecho en Cádiz, ¿no? Y creo que en el primer EP eso estaba bastante bien reflejado, y en este segundo, que era un poco el reto, es reafirmarnos en ese sonido. Entonces sí que es cierto que yo tengo muy claro el sonido de Cádiz a lo que debe buscar, y es lo que he tratado de a mis compañeros hacerles ver, de oye, este es el sonido, es lo que busco, y dentro de este eje nos podemos mover, pero siempre como buscando esa tensión, esas melodías, ese mal rollito que digo yo. Esa mala leche bien enfocada, ¿no? Pues movernos en torno a eso, y yo creo que en este segundo EP ha quedado, nos hemos reafirmado. Claro, porque para ustedes, Javi y Juan, que venís de palos distintos, ¿cómo ha sido acoplarse a esta idea de Moi? Para mí eso es fantástico, porque aunque palos distintos, entre comillas, yo tengo mucha influencia musical. A mí la música la llevo en las venas desde pequeño, y el rollo rock and roll, yo escucho mucho rock and roll, heavy metal, thrash metal de mi época más joven. Entonces, toda esa influencia, cuando llego al proyecto, me presenta un proyecto que bebe de muchas fuentes. Entonces, me es bastante cómodo adaptarme por lo que hablamos, al tener tantas fuentes y yo tener mis propias influencias. Llego, me adapto rápido a lo que piden ellos, y en el momento que me dicen, Moi, Javi, crea algo, yo hago así, tiro de mi archivo y empiezan a salir cosas que yo no sabía que yo tenía esa capacidad hasta que llegué al estudio. Y fíjate, el EP ha quedado, vamos, yo te digo, yo muchas veces voy en el coche, me lo pongo, me auto No, te evalúas a ti mismo y puedes estar contento. Además, lo importante que es escuchar mucha música para cualquiera que quiera hacer música en un futuro, ¿no? El haber tenido una buena base con distintos estilos te permite, aunque tú tengas una banda de otro estilo, imagínate, ¿no? Pero si has bebido de esas influencias a la hora de acoplarte a un proyecto, es que te da una facilidad enorme y se nota en el resultado, ¿no? Juan, ¿tú cómo lo ves? Para mí es muy enriquecedor como músico, porque al llevar varios años tocando un mismo estilo, el centrarte ahora en uno que bueno, es totalmente diferente, exige otra técnica, otra tal, también vamos con sampler, entonces ha hecho exigirme en otro, sacarme fuera de la zona de confort un poco y exigirme otras cosas que, oye, me han hecho, creo, mejorar personalmente y bien, muy bien. Juan, uno de estos es considerado padre del rock and roll, Chuck Berry o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. No. Estábamos calentando. Sí, bueno, esta era de prueba, ¿no? Javi, ¿se considera la primera grabación de rock and roll Rock Around the Clock de Bill Haley o Rocket 88 de Ike Turner? La primera. No. Joder. Moi, ¿a qué artista se le conocía por el sobrenombre de The Killer, el asesino? ¿Jen Vincent o Jerry Lee Lewis? El primero. No. Madre mía. Son difíciles, ¿eh? Bueno, vamos con Juan. ¿En cuál de estas bandas no ha estado Eric Clapton? ¿Cream o Led Zeppelin? Cream. No. Soy poco de Bueno, llegamos pleno de fallos, ¿eh? Javi, Ringo Starr fue baterista de los Beatles desde el inicio de la banda, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, primero acierto. Moi, ¿a quién se refirió Jimi Hendrix como mejor guitarrista que él en unas declaraciones en la isla de White allá por el 70? ¿A Jimmy Page de Led Zeppelin o a Rory Gallagher? Rory Gallagher. Correcto. Juan, The Hoax y The Band son el mismo conjunto en distintas etapas. ¿A qué mítico músico respaldaron? ¿Bob Dylan o Bruce Springsteen? Bruce Springsteen. No, Bob Dylan. Lo del eso lo tengo que mejorar con un audio. Javi. Ánimo. Neil Young fue parte en sus inicios de Buffalo Springfield. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Moi. En un principio, los hermanos Van Halen, Eddie y Alex, antes de formar el conjunto, tocaban los instrumentos cambiados. Alex, guitarra y Eddie, batería. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto.
Un empate aquí, Juan, Paul Hewson es el verdadero nombre de qué miembro de U2, ¿Bono o Diez? Bono. Correcto. Juan, que es la primera. Javi, sabemos... Uy, esto está reñido. Javi, sabemos que la banda Tequila combinaba miembros argentinos y españoles, pero ¿dónde fue fundada? ¿En Madrid o en Buenos Aires? Buenos Aires. No. Moi. Esto se pone ya muy volado. Moi. Los Burros y los Rápidos fueron grupos de transición que dieron lugar a Gabinete Galigari o El Último de la Fila. Gabinete. No. Esto aquí se decide todo en la última pregunta. ¿Estáis preparados? Juan, ¿con qué nombre iba a ser titulado en un principio el disco Nevermind de Nirvana? ¿Sheep, oveja o cow, vaca? Tengo el libro de Dave Grohl y no sé si lo decía ahí. Sí. Correcto. Bien, guapo. Es que llamarse vaca un disco ya... Ya hay que hacer recuento. A ver, Javi, Vincent Damon Fournier es el nombre real de Elton John o Alice Cooper. Alice Cooper. Correcto. Muy, puede empatar. A Javi. ¿Qué mítica banda española utilizó el crowdfunding para financiar su primer disco? ¿Dover o Extremo Duro? Dover. No. Bueno, estamos aquí con Kamikaze, Javi, Moi, Juan. Vamos a hacer el juego de verdad o mentira. Ya sabéis cómo va la temática. 2 anécdotas, una verdadera y una de mentira. Los otros tienen que descubrir a ver qué nivel se conocéis, a ver de qué vais. Vamos, empezamos por Javi, por ejemplo. Venga, vamos. Anécdota número 1. Yo cuando tenía 3 años me caí de un árbol y me partí el cráneo y tengo una placa en la cabeza. Y la segunda es, yo cuando mi madre me tuvo, nací con labios leporino, de ahí que tenga la señal que tengo en el labio. Lo que pasa es que lo escondo con el bigote. Caída con placa metálica en la cabeza. Esto es falso. Esa es verdadera para mí. Eso es falso. Eso es falsísimo, ¿no? Si ha dicho antes de lo del labio. Y la es falsa, contaba como falsa. A jugar de pista, ¿Tiene el labio ahí? Tengo el labio, no, el labio es precisamente una caída. En casa de mi abuela tiene unos garajes y están con chapaduras listas para cubrir los coches. Y nosotros, mis primos y yo, tenemos los 3 más mayores, tenemos un año de diferencia entre todos y yo soy el más pequeño de los 3 mayores. Me enganché estábamos los 3 enganchados haciendo el mono, mi primo se bajó y me subió al que él estaba, que era el más chulo, ¿no? Las cosas de los niños. Y mi primo tiró de los pies y en vez de soltar, tiró de los pies, se quedó con los pies en la mano y pegué el cabezazo y de ahí tengo la herida que tengo se me ha quedado. Con cicatriz. Continuamos, Moi. Yo la primera anécdota yo como músico he tocado con mi banda anterior, Putov, en una comunión. Y en la segunda, también igual con esta banda, he teloneado a Leticia Sabater. Primera acierto, la segunda falso. Yo te la respeto. Vale. Bueno, es que me conoces. Vale. Y bueno, yo no voy a decir porque lo sé, claro. Bueno, pues dilo tú, Bicha. No lo voy a decir yo. Tocamos con Leticia Sabater. Sí, hombre. Sí, y lo de la Teloneamos a Leticia Sabater. ¿Fue boda no comunión? Ah, bestia. En una boda sí que hemos A tocado. mí En comunión tocaremos a este ritmo con Kamikaze. ¿No? En alguna comunión. A mí te En una boda, Bicha. La de peor. la Leticia Zapater, la me gusta. A la boda lo sabía. Bueno, vamos a terminar con Juan. Vale, 2 rapiditas. Yo me he comido una cucaracha en un batido que me hice en mi casa y yo me he pegado toda mi vida con 2 personas, de pegarse... Tú no te has pegado en tu vida, Juan. Con lo noble que eres, Eres muy tú, noble, Bicha. Bicha. Yo creo que la de pegarte es falso y lo de la cucaracha es posible. ¿Es qué?
Es verdad, es cierto. Es verdad, es verdad. Es de las anécdotas de Juan. Esta anécdota de Juan. Igual es lo más Eres un bueno vampiro. del mundo. Te vas a pegarte con alguien igual. Si algo sabe ibuprofeno, no bebedlo. Sabe ibuprofeno, no cucaracha. Qué asco, bicho.